8 de la mañana, 53 minutos. Los días pasados les contábamos que el Ministerio del Interior presentó unos nuevos dispositivos de reconocimiento facial para controlar a personas que son procesadas o condenadas en régimen de libertad asistida. Es en este contexto entonces que recibimos a Fabián Rosano, director nacional de Supervisión de Libertad Asistida del Ministerio del Interior. Bienvenido, Rosano. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿de qué se trata ese dispositivo que tiene apariencia de celular, ¿no? Pero no funciona como tal. No funciona como tal, pero efectivamente sí es un celular. En realidad es una de las estrategias que nosotros encontramos para mejorar la eficiencia del control. Nosotros en Uruguay estamos alrededor de 1.100 personas con arresto y prisión domiciliaria a nivel nacional. Eso implicaba que haya dos tipos de control. Por un lado, tenemos unas 510, 511, depende del día, que están con tobillera electrónica. La tobillera es la que define el juez competente de la causa que la va a llevar. Es decir, no va a ir al sistema penitenciario, pero va a tener un arresto o prisión domiciliaria y lleva tobillera. Por otro lado, el resto tenía un mecanismo, y tiene hasta ahora, de control que nosotros denominamos presencial, que era un móvil de la DINAMA, del Ministerio del Interior, que iba con 2 o 3 funcionarios como mínimo al domicilio de la persona y recababa su firma en una planilla para constatar que la persona estaba. Esto implica que controlar más de 700 personas de esta manera no solo es ineficiente, no está adaptado al 2024 necesariamente, y tampoco nos permitía tener la holgura para poder actuar en los casos en que sea necesario, por ejemplo, en casos de incumplimiento de fuga, porque era mucha la gente que estaba en vía pública. De ahí empezamos a buscar una estrategia en esta línea que ha planteado el Ministerio del Interior, de profundizar la tecnología, y empezamos a pensar en algo que ya se venía utilizando en el resto del mundo, que es el tema del reconocimiento biométrico. Para eso hicimos un acuerdo, el Ministerio del Interior hizo un acuerdo con Antel, por medio de la empresa ITC, y empezamos a desarrollar este sistema que fue desarrollado acá en Uruguay, 100%, con reconocimiento biométrico. Este reconocimiento biométrico es el mismo que se usa en el aeropuerto, que se usa para la firma de tu ID, que se usa, por ejemplo, con la identificación del documento de identidad. Por lo tanto, y a su vez exige algunos movimientos. Porque claro, eso me parece fundamental por explicarlo, porque si no con una foto claramente se podría Eso es lo primero, por eso yo decía, en realidad lo que hace tiene convertimos nosotros con Antel, porque nos salía muchísimo más caro el país comprar un dispositivo cuando en realidad los equipos celulares hacían lo mismo. Entonces se le retiró todo el sistema operativo a los sistemas, a los teléfonos, y se le puso ese sistema, es decir, ese teléfono solo sirve para eso. Entonces, de esa manera, lo que van a ver son llamadas aleatorias durante el día. Claro, no es siempre en el mismo horario. Distintos horarios siempre. Justamente una de las formas es distinto horario. Ahí en ese caso la persona tiene que presentarse, hacer algunos tipos de movimientos que les va a exigir que siempre son distintos, algún gesto, a veces cerrar un ojo, apuntar a determinados números, etcétera, y de esa manera nosotros corroboramos el lugar donde está, la hora que lo hizo y el control. Ahí está, pero el lugar, ¿cómo se cerciora dónde está? Por GPS del propio equipo. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos los controles aleatorios, pero también tenemos controles que nosotros podemos hacer desde nuestra mesa. En el caso de que la persona no conteste, vuelve a sonar a los 5 minutos exactamente, y si a los 5 minutos no conteste, se despliega un móvil policial hasta el lugar. Lo importante también es destacar, porque también es de las primeras suspicacias que aparecieron cuando se habló de esto, es que no se le va a dar un teléfono celular o ese equipo a todos. Obviamente es aquellos perfiles que nosotros consideremos que obviamente ese celular no va a ser vendido, no va a ser destruido, que no está en situación de calle, que puede cargarlo. Entonces, de lo contrario, a esas personas que no se les va a poder dar un celular porque, no sé, de repente se encuentran en programas de adicción. Violencia doméstica queda por fuera. Violencia doméstica queda por fuera. La DINAMA no trabaja violencia doméstica. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a continuar con el control con el móvil policial como se hace hasta ahora. Lo que va a pasar es que la planilla se sustituye por una versión del sistema que va a llevar el funcionario policial. ¿Cuántos equipos va a haber? En realidad, nosotros contratamos hasta 1000 equipos. Hoy tendríamos unas 700 personas que podrían ser
posibles usuarios de este tipo de control. Lo que sí, claro, de la misma manera que estamos aumentando el número de tobilleras, estamos aumentando... previmos la posibilidad de adquirir hasta 1000 equipos, como forma también de estimular un poco lo que, lo que son las medidas alternativas. ¿Qué costo tiene cada uno de los equipos? ¿Qué costo tiene? No superan los 4.000 pesos. O sea, una tobillera está alrededor de $2.500, para que tengan una idea. Es bastante más económico, además la movilidad incluso de los funcionarios policiales. Totalmente, totalmente, porque al funcionario policial le va a servir para otras funciones también. ¿Y qué pasa si la persona pierde o no carga eventualmente el aparato? Nosotros ya cuando la batería baja más de 30%, nosotros ya tenemos comunicación y empezamos a comunicar. Nosotros recibimos la señal de que la batería está con una batería menor al 30%. En ese caso nosotros podemos comunicarnos y nos podemos comunicar directamente al propio teléfono o podemos comunicarnos directamente a algún teléfono personal. Tenemos una posibilidad de videoconferencia, tanto eso como si la persona se mueve, como si la persona baja el volumen hasta cierto punto, pero no puede bajar todo el volumen, hasta cierto punto, todo eso nosotros lo estamos recibiendo en la misma mesa de monitoreo que se ve las tobilleras. ¿Esto es un plan piloto? ¿Podría extenderse? ¿Cómo es el proceso que se planifica a partir de este primer paso? Nosotros lo que estamos empezando ahora es como la implantación, es ir aumentando digamos, lo que es el despliegue de esta utilidad. Obviamente es una utilidad que nosotros, una aplicación que tiende a ir ampliándose. Les pongo un ejemplo. Gran parte de las medidas alternativas, unas 8.000, tienen que presentarse en seccional una vez a la semana. Entonces, la idea es que justamente esta aplicación va a servir, vamos a colocar tótems en todas las unidades, como cuando uno va al médico a sacar hora, donde pone la cédula, reconoce la cara y la persona se retira. Y no forma parte de lo que es la gente que está esperando para... O sea, va a haber otro grupo que tenga estas medidas, pero sin el aparato, que en vez de ir a la seccional y hacerlo manualmente, se presente en ese tótem. Sí, sí. Oye, es que es una medida que ya prevé la ley hoy. La única diferencia es que se está haciendo en papel. ¿Y qué pasa con la persona que no tiene los cuidados necesarios? Como, por ejemplo, usted dice, le avisan cuando la batería está baja, pero si no lo carga o baja el volumen, ¿pierde la posibilidad de tener ese aparato? Sí, en realidad nosotros, como auxiliares de la justicia, que es lo que somos, nosotros continuamente le estamos avisando todo tipo de incidencia al juez. O sea, es el juez el que va a definir si la persona le corresponde reintegrarla al sistema penitenciario, porque no se olviden que esto es una medida alternativa. Claro. La pena es de cárcel, pero está cumpliendo una medida alternativa, o sea, se le está dando una determinada oportunidad, digamos, para delitos leves o personas que no están en condiciones de estar en el sistema, y en ese caso nosotros informamos al juez inmediatamente que la persona no está cumpliendo o no está cumpliendo con regularidad la medida, y ahí es la justicia la que define qué es lo que va a pasar con esa persona. Nuestra primera oportunidad puede ser que decidamos retirar el teléfono y pasarlo a control presencial. Claro. En un momento van a convivir ambos, sí, ¿no? Claro. Los teléfonos y la presencialidad de los funcionarios policiales. Sí, eso no va a dejar de convivir nunca, porque como les decía, hay perfiles que no se les va a poder dar un teléfono por gente que está en situación de calle o con problemas de adicción. Lo que sí es importante también destacar, que nosotros insistimos mucho, es que esto no sustituye la tobillera. La tobillera va a seguir funcionando como tal, porque obviamente también un teléfono puede dejarse, puede abandonarse, etcétera. Va a tener el mismo costo y el mismo delito en el caso de que se rompa o se destruya. Hay un delito que es destrucción de dispositivo electrónico, que aplica para las tobilleras, pero que se va a extender también a este teléfono, o sea que la persona va a terminar cumpliendo por el delito y por la destrucción del equipo también. Pero sobre todo eso es importante, dejar claro que no sustituye la tobillera. ¿Qué se toma por persona en situación de calle? Lo pregunto porque hace un tiempo, en una conversación con alguien influyente del MIDES, me señalaba que muchas veces tienen personas en los refugios con tobillera, porque bueno, los avatares de la vida hacen que esa persona pierda el lugar donde vivir y termina ahí, y también es un desafío, por ejemplo, para el MIDES, ¿no? ¿Qué se toma como persona en situación de calle? Ese desafío es un desafío que creo que es interinstitucional, es para todos, no es un desafío solamente del MIDES. Nosotros nos pasa mucho que recibimos muchas órdenes de arresto o prisión domiciliaria de personas que no tienen domicilio, o que no quieren ir a un domicilio, o que directamente no los reciben por el delito que cometieron. Nosotros en ese caso lo que tenemos que visualizar es en qué tipo de refugio se está quedando. De hecho, nosotros lo tramitamos con el MIDES, porque lo primero que queremos es que la persona no vaya al sistema penitenciario. Si ya se decidió, tratamos de cumplirla.
El problema es que a veces tenemos lo que son arrestos solamente nocturnos y en ese caso la persona va a estar ubicada en ese lugar y se la va a empezar a controlar solamente durante la noche si la justicia así lo decide. El problema está cuando la persona está en situación de calle, no está en un lugar fijo, no tiene posibilidades de cargar ni la tobillera ni el dispositivo. Esto nos pasa para las dos situaciones. O sea, es más, se nos suma una situación más porque ya con las tobilleras nos estaba pasando lo mismo. Nosotros tenemos gente que está en situación de calle y viene a nuestras oficinas a cargar su tobillera, porque si no, nosotros le perdemos. ¿Qué porcentaje de las tobilleras están en personas en esa situación? No es muy alto el número porque justamente la justicia, cuando nosotros le informamos, generalmente termina disponiendo el reintegro u otra medida. Claro. La realidad es que también nosotros, como una postura institucional, es que tratamos, como les decía, de cumplir esa medida. No queremos que la persona vaya al sistema penitenciario, sino que cumpla con esa medida alternativa que la justicia decidió. ¿Es un sistema para todo el país? Sí. Sí, sí. Esto va a tener para todo el país. Se va a desplegar en Montevideo, San José y Canelones primero, que es donde tenemos el número grande, y después iremos a todo el país. ¿Tienen calculado cuántas horas hombres se ahorran? O sea, usted decía, hay una buena parte que se hace en forma manual, esto va a sustituir en parte eso. ¿Cuántos funcionarios, digamos, policiales van a quedar a disposición para otras tareas ejecutivas con la aplicación de este sistema? Y nosotros de nuestro personal calculamos arriba de unos 30 funcionarios por turno que vamos a quedar. ¿Por turno? Sí, que es bastante. Lo que nos va a permitir realizar otras tareas, ¿no? Como, o sea, la gente que tiene celular nos va a reducir sus visitas, por lo tanto vamos a aumentar las visitas en aquellos que tienen presencial. Es decir, obviamente ha crecido tanto el tema de las medidas y queremos que siga creciendo también con el tema de política institucional, que se ha jerarquizado mucho y aparte es lo que hoy está en boga a nivel internacional y me parece que está bueno también trabajar y pensar sobre las medidas alternativas, porque las medidas alternativas no son solo las tobilleras y estos dispositivos. Tenemos más de 8.000 personas que están con libertades a prueba, haciendo tratamientos, acompañados por técnicos. Vemos acá una noticia que decía recién que iba a una libertad a prueba. Esa libertad a prueba va a trabajar con nosotros. O sea, la Dinama tiene un nivel amplio de medidas que abarca las faltas, todas las cuestiones graves de tránsito. Entonces, el número es grande y obviamente cuando sigue aumentando, que es lo que queremos, que sigan aumentando, frente a una población que está llegando a casi 16.000 reclusos, estamos octavos en el mundo a nivel de cada 100.000 habitantes reclusos, entonces también es importante, abarcar y abordar toda esa temática. ¿Cuántos funcionarios en general tienen para hacer todas estas tareas que usted La Dinama en la zona metropolitana tiene 140 funcionarios, de los cuales 20 son técnicos que trabajan directamente con los programas y después nosotros tenemos lo que llamamos enlaces en las jefaturas departamentales. Pero sí lo que estamos intentando como Dirección Nacional, que fue creada a partir de enero del 2023, que esto es importante. Las medidas alternativas existen en el 2010, pero como jerarquía a nivel de la privación de libertad comenzó en enero del 2023. Y bueno, nosotros para el resto del país estamos tratando de crear oficinas propias, mientras tanto las tareas las hace la jefatura. Rosano, ¿quién va a estar a cargo de las llamadas? ¿También desde el mismo servicio de libertad asistida o se va a encargar otra área del Ministerio del Interior? No, es el mismo centro de monitoreo. Nosotros ya tenemos un centro de monitoreo que se pudo ver en los videos que fueron difundidos, que está a las 24 horas. Es el mismo que se encarga de trabajar con las tobilleras, es el que se va a encargar de trabajar con... ¿Y cuándo empezaría a implementarse el sistema? Nosotros estamos implementando, ya lo estamos implementando al principio en el control presencial y a partir de ahí, en las próximas medidas que se vayan sumando, empezamos a trabajar los perfiles. ¿Fechas? En realidad ya estamos trabajando. Lo que estamos haciendo es la implantación, que obviamente tiene que ser gradual, queremos ver los efectos, queremos ajustar perfiles, quiénes darles un teléfono y quién no, dejarlo como muy claro, pero la idea es implantarlo lo más rápido posible porque eso nos va a permitir que el personal se desvíe hacia otras tareas que para nosotros son como fundamentales. Las medidas alternativas, no se olviden que también se relacionan con todo lo que tiene que ver con trabajo comunitario.
también lo regulamos nosotros. Entonces, si es ese mismo personal, no va a ser un personal excedente, sino que va a permitirnos ser un poco más eficientes en lo que estamos haciendo hoy. Yo le quería preguntar justamente el déficit de personal que tiene todo este trabajo tan amplio que usted mencionaba. Sí, en realidad nosotros agarramos un año bastante complicado desde lo legal porque no permite la contratación de funcionarios públicos. Lo que sí es importante que, por ejemplo, cuando se creó la Dinama como tal en enero del 2023, en marzo se duplicó la cantidad de personal, se sumaron 65 nuevos funcionarios, que son 65 funcionarios que esto es importante destacarlo. La Dirección Nacional de Medidas Alternativas depende del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Por lo tanto, esos 65 funcionarios fueron funcionarios que no fueron a trabajar a cárceles y que vinieron a trabajar con nosotros. O sea, fue en perjuicio también del sistema penitenciario. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para tratar de cubrir esas dos patas de lo que es el sistema de justicia, ¿no? Las cárceles y, por otro lado, las medidas alternativas, que necesariamente tienen un impacto. Hoy tenemos alrededor de 9.200 medidas alternativas y estamos alrededor de 16.000 reclusos. Quiere decir que si nosotros no estuviéramos funcionando y no estuviéramos haciendo el seguimiento continuo, tendríamos un sistema penitenciario de 24.000 personas. Hay un grupo de mujeres que está en prisión porque a través de la LUC pretendieron ingresar droga, cárceles y demás. Estamos hablando de un grupo de cuántas mujeres que podrían ser comprendidas dentro de estas medidas alternativas. Nosotros, de los números que estuvimos mirando, porque también es una temática que nos importa, nosotros en la Dinama, justamente una de las cosas que trabajamos y estamos intentando profundizar todo el tiempo es el abordaje. Entonces nosotros en este momento estamos hablando de arriba de unas 100 mujeres. Que podrían ser liberadas de la cárcel y estar en un domicilio a medidas con alternativas. esto. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de liberar de la cárcel, por eso nosotros preferimos no decir liberar, sino decir que asume una medida alternativa, es porque la medida alternativa, y es lo que nosotros más queremos legitimar como tal, es que no es impunidad. No es que no pasa nada. Es decir, los que somos más grandes nos acordamos de cuando no existían las medidas alternativas que veíamos en los informativos que decía fue procesado sin prisión. Y ta. O sea, no era nada más la libertad condicional o la libertad provisional y no pasaba nada más. Cuando empiezan las medidas alternativas aparece un punto en el medio. Es decir, o se decide el archivo o se decide una formalización sin ningún tipo de obligaciones. Si no aparecen las obligaciones que implica, como les decía, tratamiento, adicciones, psicólogo, inserción laboral, cursos, etcétera, el arresto y la prisión domiciliaria y después la cárcel. O sea, empieza a haber como una gradualidad. Entonces, nosotros entendemos que no es que vamos a liberar mujeres, sino que las vamos a abordar nosotros desde otro lugar. Es decir, con actividades, no nos sirve liberar esas 100 mujeres que por algún motivo ingresaron drogas, muchas de ellas por voluntad propia, muchas de ellas por situaciones de presiones económicas, de la zona, etcétera. Entonces, eso requiere un abordaje. No podemos ser tampoco responsables si la liberamos y bueno, y ves cómo haces en la vida. Está claro que va a ser bajo este régimen, ¿no? Sería con un régimen de libertad asistida, es decir, acompañada por el MIDES, acompañada por el Departamento de Género y Diversidad del INR. Nosotros estamos trabajando con otras organizaciones también, buscando la sociedad civil, que para nosotros es importante. Usted dice esto y claro, uno piensa en rehabilitación, que es el fin último de la prisión y de las medidas alternativas. ¿Tienen medido las personas que pasan por las medidas alternativas bajo la órbita de su dirección, qué nivel de rehabilitación consiguen? Nosotros medido no lo tenemos por la cuestión de que los sistemas de información sobre medidas alternativas recién arrancaron fijos y con toda la información a partir del 2023. Por lo tanto, no es un plazo suficiente. Fíjense que el estudio de reincidencia de las cárceles pudo salir recién ahora con número de 2019 porque el sistema de información del Ministerio de Interior llegó a tenerlos a todos. Nosotros vamos en ese camino. Lo que sí es para nosotros importante es eso, es trabajar la reincidencia. Nosotros entendemos, y generalmente es el reclamo, ¿no? Social, el de más presos, la cárcel, etcétera. Pero nosotros también sabemos, y lo digo como funcionario penitenciario, yo llevo 24 años trabajando en el sistema penitenciario y hace uno que estoy en medidas alternativas. Y uno sabe que que el sistema penitenciario con el encierro por el encierro no sirve. Si no hay programas de tratamiento, si no se trabaja la salud mental, si no se trabaja abordaje de consumo problemático, si no trabajamos con la familia, si no le damos inserción laboral, el sistema penitenciario no sirve. Lo único que va a hacer es separar
al delincuente por un tiempito. Claro, porque tenemos una tasa de reincidencia del 70%. Del 65%, claro. Pero una cosa que es importante, los que más reincidieron fueron los que tuvieron cárcel de 1 a 6 meses. Entonces, uno a veces está bueno ponerse a pensar si vale la pena pedirle al sistema penitenciario que en 6 meses arregle algo que a nivel vida o adicciones o historia de esa persona no existe. ¿Y eso qué querría decir? Porque la pena es de tanta cantidad de tiempo. Claro, ahí lo que nosotros decimos es la importancia de los abordajes, del tratamiento. O sea, que cuando sea liberado mantenga una rehabilitación igual. Sí, y justamente la medida alternativa es eso. Es acompañar, exigir determinadas constancias, determinadas actividades, realizar cursos, nos tienen que probar que hacen esos cursos. Las tareas comunitarias también es tan bueno pensar que esa gente le está devolviendo a la sociedad un poquito del daño que hizo. Y sí, claramente hay delitos para los que las medidas alternativas no van a ser eficaces y que no están pensadas. Pero y le hago la pregunta del otro lado, ¿qué pasa con el nivel de incumplimientos de las medidas alternativas? Personas que desobedecen, que destruyen dispositivos, etcétera. Sí, en realidad, a mí debo de reconocerlo, cuando entré a trabajar al sistema de medidas, yo pensé que los números eran mucho mayores, pero nosotros estamos hablando de un incumplimiento que termina siendo muy bajo, muy similar al de las fugas de los sistemas penitenciarios, y si pensamos que no hay rejas. Y nosotros, déjame ver, ya le digo el número exacto porque no quiero... Porque nosotros nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en 22 este mes. Pero cuando hablamos de incumplimiento es que fuimos a la casa y no está, pero que no perdimos contacto. O sea, no está fugado, nosotros no perdimos contacto. Entonces, y también entender que la medida... El tema es que viola la medida alternativa, ¿no? Claro. Si es prisión domiciliaria, no debería salir de... No debería salir de ese lugar. ¿Y ahí qué pasa? Ahí en ese caso nosotros informamos inmediatamente al juez y el juez es el que define si mantenerla o no. Nosotros, en todo caso de situación de incumplimiento, nosotros en un plazo máximo de 48 horas avisamos al juez y ya en caso de que... Porque una cosa es el incumplimiento, que son esos números que obviamente pueden terminar siendo más grandes que el del sistema penitenciario, porque no tenemos rejas, no tenemos funcionarios, no tenemos guardia perimetral, no tenemos nada de eso, sino es que es la tobillera. Y pensemos en personas adictas que necesitan, quieren ir, tienen abstinencia y quieren ir a la boca, etcétera, son los primeros que la cortan. Lo importante es que también saber que nosotros no perdimos con el contacto con esas personas. Entonces en realidad no son fugas como tales. Sino incumplimientos. Son incumplimientos. Las fugas es cuando nosotros perdemos contacto y estamos hablando de un número muy bajo. Lo mismo con las tobilleras. Bien. Tobilleras perdidas tenemos muy poquitas. El resto nosotros recuperamos todas las tobilleras y obviamente se les hacen las denuncias por destrucción de dispositivos y esa persona pasa a tener un nuevo antecedente. Bien, Rosano, le agradecemos mucho estos minutos. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias por la invitación.